Stranger Things es una serie que, más allá de su ambiente ochentero, los monstruos y el misterio del Upside Down, se sostiene sobre el crecimiento y las relaciones de sus personajes. Desde su primera temporada nos muestra cómo un grupo de niños enfrenta lo imposible, con el poder de la amistad, la curiosidad y el amor. Entre ellos, Mike Wheeler destacó como el corazón del grupo, el líder, el soñador y el que siempre creyó en lo imposible. Sin embargo, conforme la historia fue avanzando, su evolución, o más bien su cambio, refleja algo muy humano, como el paso del tiempo, la pérdida y la confusión emocional pueden cambiar incluso a quien parecía, por lo menos a sus 11 años de edad, tenerlo todo claro respecto a sus valores y su moralidad. En este análisis de personaje quiero enfocarme en Mike, en el Mike de Stranger Things que conocimos, el que creció y el que de alguna manera se perdió en el camino. Quiero hacer este análisis sobre todo para entender cómo Mike pasó de ser el alma de Stranger Things a convertirse en uno de sus personajes más irritantes y que molesta demasiado, por lo menos a la mayoría del fandom, porque Mike se convirtió en un personaje súper contradictorio y frustrante. Mi nombre es Nico y estamos a punto de comenzar con el análisis de Mike a través de las 4 temporadas de Stranger Things. La primera temporada de Stranger Things inicia con Mike siendo un niño cualquiera, que convive con sus amigos, juega juegos de mesa y se divierte con la sencillez de la niñez. Sus mejores amigos son Dustin, Lucas y Will, con los que comparte el ser los raros de la secundaria, donde por cierto sufren bullying. Pero me estoy adelantando un poco. Todo cambia la noche del 6 de noviembre del 83, cuando William, después de pasar la noche en casa de Mike y divertirse, de vuelta a su casa desaparece misteriosamente. Y a partir de ahí, la vida de todos los personajes de Stranger Things no volvió a ser la misma. En el análisis de Will y Joyce desarrollaré de mejor manera la trama principal de Stranger Things. Por ahora me interesa enfocarme únicamente en el arco de personaje de Mike, y es que a partir de que conoce a Once, una niña que escapó de los laboratorios de Hawkins, vemos a Mike interesarse por una chica, algo completamente normal a esa edad. Me parece que Mike tenía entre 11 a 12 años. El amor de Once y Mike en la primera temporada y segunda es uno bastante dulce, honesto e inocente, muy sincero vaya. En la primera temporada la función de Mike es ser el líder de su grupo, mantenerlo unido y resistente ante las situaciones tan complejas que están pasando al tener a su amigo desaparecido, Will. Once escapó de los laboratorios y Mike es quien se encarga de cuidarla en el sótano de su casa, a escondidas de sus papás, que por cierto, hablando de padres, la mamá de Mike, Karen, es un amor, se preocupa por el bienestar de sus hijos y trata de hablar con ellos, sobre todo cuando Will desaparece y todos lo dan por muerto. Karen se acerca a Mike para escucharlo, protegerlo y hacerle saber que, como su mamá, está ahí para apoyarlo. Pero como cualquier niño a esa edad, entrando a la adolescencia, Mike no escucha, se preocupa por estar con sus amigos y cumplir con la misión de encontrar a su amigo desaparecido, a Will. La relación de Mike con Once, como se los dije, es de amor, pero sobre todo de admiración, ya que Once tiene poderes y esto sorprende al grupo de amigos, que hasta ese momento únicamente se la habían pasado en su sótano jugando calabozos y dragones, fantaseando con la magia y los poderes. Ahora, con Once ahí, era una realidad toda esta fantasía que hasta hace unos días era puro juego. La relación de Mike con Dustin es de complicidad y cariño, se llevan bien y se aprecian, pero nunca son tan cercanos. Su grupo los une y aunque se quieren y llevan bien, su relación no es la misma que como con Lucas, quien por lo menos en ese momento de la temporada se dicen ser mejores amigos, Mike y Lucas, ya que hablan todo el tiempo por radio. Resulta que la casa de Lucas es la más cercana a la de Mike, por eso la señal es más estable y hay más comunicación. Aunque se nos dice que Mike y Lucas son mejores amigos, la verdad es que en la primera temporada únicamente los vemos peleando. Nunca había un momento donde realmente se viera unión o cariño como con Dustin, Once o Will en las próximas temporadas. De hecho, me parece que en la primera temporada Lucas es el que más tiene los pies en la tierra, mientras que Mike está enamoradísimo y a la vez preocupado por Will. Empieza a construir un lazo muy fuerte hacia Once. Algunos puntos que destacar de este personaje dentro de la primera temporada es su valentía. ¿Se acuerdan que les dije que los molestaban en la escuela? Pues en varias ocasiones tuvo el valor de enfrentar a los niños bravucones en su secundaria. Incluso en el momento más noble de la temporada fue capaz casi de lanzarse hacia un lago para proteger a Dustin desde una montaña altísima, que en capítulos anteriores Hopper había comentado que una caída desde ese lugar hacía que te rompieras todos los huesos de tu cuerpo. Gracias a Dios fue salvado por Once y ella se encargó de asustar a los bravucones para que nunca más volvieran a molestar al grupo de Mike, Dustin, Will y Lucas. Algo que me desespera un poco de Mike es que por momentos de la primera
primera temporada, obviamente al ser un niño era medio intenso y luego respiraba y recuperaba la cordura, pero en otras ocasiones se descontrolaba y trataba mal a cualquiera que se le atravesara. En algunas ocasiones culpaba a Once de las cosas que, si bien eran su culpa de alguna u otra forma, Mike provocó, y luego a los minutos se arrepentía de haberse enojado y quería a Once de vuelta. No, hombre, una contradicción total, pero bueno, eran niños y estaban pasando por momentos difíciles. Se entendía que de alguna manera estas actitudes se estuvieran apoderando de ellos. Aunque siéndoles honestos, por lo menos en la primera temporada, Dustin nunca se comportó egoísta o irritante, como en algunas ocasiones lo hacía Mike o Lucas, así que no sé qué tanto puedo justificar a Mike por su edad. Los amigos nunca mienten, la verdad va primero y la amistad es lo más valioso, fue lo que hizo que muchísimos fans se encariñaran con Mike y que para algunos, él junto con Once fueran los protagonistas de la serie. Tristemente, esto no terminaría siendo así y el Mike líder y protagonista que conocemos en la primera temporada cambiaría para mal en las demás entregas. La primera temporada finaliza con los chicos ayudando a Once a controlar de alguna forma sus poderes, encontrar a Will y devolver la paz a Hawkins, pero todo tiene un precio, y el precio de que todo volviera de alguna forma a la normalidad era que Once tenía que enfrentarse con todo lo que tenía contra el Demogorgón, dando como consecuencia su desaparición en nuestra dimensión y su llegada al Upside Down, despidiéndose de Mike. Esto deja a nuestro protagonista muy triste, pero continuó con su vida, esperando que algún día Once volviera al lugar donde Mike la acogió y trató de proteger. Otro dato importante es que se besaron, ambos sabían que se querían, pero hasta ahí, no hay más relevancia dentro de su relación en la primera temporada. En resumen, la primera temporada y el arco de Mike es que pasa de ser un niño común y soñador para convertirse en un líder valiente y emocional. Al inicio, su vida gira en torno a sus amigos y los juegos, hasta que la desaparición de Will cambia todo. En medio de la búsqueda conoce a Once, una niña con poderes a quien protege y con quien desarrolla un amor a primera vista, un vínculo inocente, tierno y lleno de admiración. A lo largo de la historia, Mike demuestra coraje y determinación, enfrentándose a los bullies y arriesgándose por quienes quiere, aunque también muestra su lado impulsivo e inmaduro. Su relación con Dustin es amistosa, con Lucas conflictiva y con Will profundamente emocional. Su madre Karen intenta apoyarlo, pero Mike se mantiene cerrado, concentrándose en sus amigos y Once. La temporada concluye con Once sacrificándose para derrotar al Demogorgón, dejando a Mike con el corazón roto pero esperanzado. Su arco muestra el paso de la niñez a la primera experiencia de amor, pérdida y crecimiento. Algo que también tengo que destacar de Mike es a su hermana Nancy y Holly, quien por cierto tendrá muchísima importancia en la quinta entrega, ya que hasta póster oficiales sacaron, pero por lo menos en las primeras 4 temporadas Holly pues no importa mucho. Mike es un poco, pero muy poco cercano a Nancy, su hermana. Ambos se involucraron en todo esto del Upside Down, el Demogorgón y la desaparición de Will, aunque Nancy se involucra más desde la desaparición de Bárbara, su amiga, pero de eso hablaremos en su análisis. Lo importante con estos hermanos es que al encontrarse después de todas sus aventuras prometen ser más unidos, contarse todo y apoyarse, cosa que jamás sucede, pero bueno, de hecho siéndoles honesto, ni siquiera parecen hermanos. Nancy es inteligente, audaz, comprensiva y muy honesta. Mike es un menso que no le pone atención a los detalles, únicamente le pone atención a lo que le conviene. En la segunda temporada todo cambia, y es que aunque ahora Will esté de regreso, el chico está mal, es un espía del Desoyamentes. Pero antes de entrar a ese campo, a ese terreno de todo lo que sucedió con lo del Upside Down y eso, la temporada inicia mostrándonos cómo Mike, a pesar de que ya pasaron como 370 días, sigue obsesionado con Once, la extraña y es comprensible. Ella ha sido lo más increíble que le ha pasado, tenía poderes y eso lo sorprendió, pero en lo que ella vuelve, que por cierto es hasta el último capítulo, Mike empieza a pasar más tiempo con Will, debido a que Lucas y Dustin están obsesionados por impresionar a la chica nueva, Max, quien Mike rechaza de todas las formas posibles. Y la verdad, esto a mí me da coraje, porque cuando entró Once al grupo, Lucas no la quería, la rechazaba y decía que ella no era parte, pero Mike se aferraba a que sí era parte y que le hicieran un espacio, solo porque la chica tenía poderes y le gustaba. Pero cuando los chicos pidieron incluir a Max, el muy fregón de Mike se oponía, y lo que más me da tristeza es que Max no tenía amigos, literal, la chica estaba sola y su hermano era horrible con ella, la trataba de la patada y Mike solo aportaba a que Max se sintiera más excluida. Y no crean que con el tiempo esto cambia, aunque Mike la recibe un poco más, Max y Mike siempre van a chocar de alguna u otra forma, y qué bueno, porque me parece que Max es la única que ha puesto en su lugar al tonto de Mike, pero me estoy adelantando porque eso sucede en la tercera temporada. Lo más relevante de Mike en la segunda temporada es su cercanía hacia Will y el rechazo hacia Max, que una vez que este termina, la trama lo dirige hacia Will, ya que él había
había contado a Mike que de vez en cuando sentía desollamientos dentro de él, como si de alguna u otra forma aún estuviera con vida dentro de su cuerpo. Los chicos dicen que Will tiene algo que en Calabozos y Dragones es llamado como la visión verdadera, o sea que tiene la habilidad de ver entre el Upside Down y el mundo normal, digámosle así. El caso es que Will deja de ir a la escuela y Mike trata de investigar el por qué, yendo a su casa y apoyándolo. Después de esto tenemos capítulos enteros donde Mike solo está al lado de Will y su importancia en la historia se reduce totalmente a ser el amigo de Will e interés amoroso de 11. No les miento cuando les digo que hay capítulos en la segunda temporada donde Mike solo está al lado de Will esperando a que despierte, o lo vemos gritando y advirtiendo cosas que ni siquiera él descubre, solo lo vemos como vocero. Es hasta el último capítulo de la segunda temporada cuando Mike vuelve a tener un poco de relevancia, cuando se reencuentra con 11 después de un año y pues bueno, se pelea con Hopper por haberla escondido todo ese tiempo y bueno, eso será de gran relevancia para la tercera temporada. En resumen, en la segunda temporada Mike ya no es el líder entusiasta de antes, sino un chico marcado por la pérdida. Ha pasado más de un año desde la desaparición de 11 y él sigue aferrado a su recuerdo, llamándola cada noche por radio. Mientras tanto, Will ha regresado, pero su conexión con el Upside Down lo mantiene vulnerable y Mike se convierte en su principal apoyo. Sin embargo, su grupo comienza a fragmentarse. Lucas y Dustin se interesan por Max, la nueva del pueblo, mientras que Mike la rechaza con una actitud cerrada y egoísta. Es una contradicción clara con lo que él mismo defendió antes con 11. Pide empatía cuando se trata de 11, pero se la niega a Max, quien además atraviesa una situación difícil en casa. Durante la mayor parte de la segunda temporada, Mike pierde protagonismo, se convierte en el acompañante constante de Will, quien sufre los ataques del desollamientos. Mike lo cuida, lo observa y trata de ayudar, pero ya no tiene la misma relevancia que antes. Su papel se limita al del amigo fiel y el chico que sigue esperando a la chica con poderes que le cambió la vida. Solo recupera algo de peso al final, cuando 11 regresa y él enfrenta a Hopper furioso por haberla mantenido escondida todo este tiempo, en un momento que anticipa las tensiones que marcarán la siguiente etapa de su historia. Como podrán notar, la única relevancia importante que tuvo Mike, seria para la historia, fue en la primera temporada. A partir de ahí fue para abajo, y si les está empezando a caer mal, prepárense, porque en la tercera temporada pasa de ser medianamente irritante a un cretino total. Si les está gustando el video, recuerden que tengo Instagram y también tengo TikTok. En TikTok me expando un poquito más sobre los temas que hablo en los shorts de YouTube, y en Instagram típicamente subo mis fotos y también de vez en cuando en mis historias hablo sobre series o películas que estoy viendo para que me vayan a seguir. Mi nombre es Nico y espero estén disfrutando del canal. Creo que sí me salió. En este punto voy a juntar la tercera y cuarta temporada, porque es ver a Mike siendo un personaje irritante, principalmente porque el capricho de estar con 11 ya se le cumplió. Pasan todos los días juntos y de alguna u otra forma Mike conduce a 11 al camino de la rebeldía y malcriadez, lo cual me sorprende porque la mamá de Mike es buena onda, cariñosa y atenta. Yo siento que Mike sacó lo menso de su papá, la verdad. El señor se la pasa acostadote sin hacer nada, no le importan sus hijos y mucho menos su esposa. El hombre es un cretino y seguramente eso fue lo que le heredó a Mike. Y aquí quiero hacer una mención honorífica a Dustin y Max. Uno le raya a su madre al papá, o sea al papá de Mike, y el otro a Mike directamente. Muy bien, Dustin y Max, mis ídolos, la verdad, los amo. Pregúntenme qué hace Mike en la tercera y cuarta temporada aparte de estorbar. Exacto, nada. Le miente a 11 para no salir con ella porque Hopper lo amenazó. Como se ponía al brinco con él y lo desafiaba en su propia casa, pues Hopper se enoja y le pone un estate quieto al tonto de Mike. Miren, no voy a culpar a Mike por hacer que 11 se distanciara de Hopper, ya que es normal que un adolescente se distancie de sus papás, pero sí voy a culpar a Mike de fomentar que 11 le faltara el respeto a Hopper y hacerlo sentir tan mal al pobre Don. O sea, la carta que Hopper le escribe a 11 al final de la temporada siempre me destroza, o sea, me hace llorar mucho porque se lee muy sincera. O sea, sus palabras eran honestas y el tonto de Mike no dejó que en su momento Hopper le externara eso a 11, cuando aún, por lo menos en la serie, se nos hacía pensar que él seguía con vida. Max enfrenta a Mike y le dice que los poderes de 11 son sus poderes, que ni él ni nadie la pueden controlar, y Mike disfraza su egoísmo e inmadurez de amor. Dice que él no quiere que 11 use sus poderes porque no la quiere volver a perder, y lo entiendo, o sea, entiendo el miedo que le genera a Mike que una vez más 11 pues se vaya de su vida, pero ella no es de su propiedad, ¿saben? O sea, 11 es una heroína, hace cosas de héroe y eso es mucho más grande que Mike o cualquier relación tonta de dos adolescentes. O sea, todo lo que pasa con el Upside Down, el proyecto Nina, su papá, los laboratorios de Hawkins, no es equivalente a la relación de ella con Mike. El Mike de la temporada 1, con 11 o 12 años, entendió mucho mejor cuál era la situación con 11, el poder que conllevaba ser ella. Me parece ilógico que el tonto de 15 no lo comprenda, pero bueno, así es la vida, supongo. En la cuarta temporada, ni 11
11 ni Will viven en Indiana, ahora están en California y 11 siempre le manda cartas a Mike, le dice que lo ama y que lo quiere, lo actualiza sobre su vida con Will, Jonathan y Joyce, le comenta que Will está haciendo una pintura para alguien que le gusta y cuando Mike llega a California, Will trata de darle su pintura, pero Mike no capta el tonto, o sea, no lee o no sé, no le puso atención a lo que le dijo 11, o sea, Mike es quien le gusta a Will, no hay ninguna chica, o sea, es Mike completamente. Y bueno, cuando llega Mike se va con 11, ignora completamente a Will. 11 le miente acerca de su vida en California, le dice que tiene muchos amigos y que es muy feliz, cuando en realidad es todo lo contrario. A 11 la bulean y nadie la quiere, porque bajo la perspectiva de toda la escuela, 11 es una rara inert. En la pista de patinaje, Angela, una rubia odiosa e irritante, molesta a 11 y la humilla frente a Mike. Él se molesta porque creía que 11 se la estaba pasando súper bien y resulta que le mintió para verse más cool y que Mike la admirara por algo más que sus poderes o lo que Mike idealizaba de ella. Otro punto a destacar es que Mike en todas las cartas que le escribía de vuelta a 11 jamás le decía que la amaba o quería de vuelta, algo así, o sea, la verdad no me acuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que se sordeaba, o sea, no le hacía caso del todo en el lado emocional cariñoso a 11 y esto la desestabilizaba obviamente, o sea, ella lo ama y Mike no es capaz ni de decirle un te quiero el tonto, o sea, ay, no me cae tan mal. En la cuarta temporada, la verdad, Will, Jonathan y Mike solo estorban, o sea, no tienen relevancia, no importan de ninguna manera, su trama es nada más aburrida y sin alma, solo se basa en desarrollar cómo Mike es un tonto que no se da cuenta de la gente que lo ama de verdad, como Will u 11. Todos recordamos esta escena, la plática súper bonita que tienen Mike y Will, donde entre líneas, pero de manera muy evidente, que solo un tonto no captaría, Will le dice a Mike que lo ama, que lo hace sentir seguro y feliz. Esto me recordó mucho a cómo Mike acompañó a Will en toda la segunda temporada y trató de protegerlo. Algo que olvidé comentar de la tercera temporada es que el tonto de Mike hace sentir mal a Will cuando le dice que no es su culpa que a él no le gusten las chicas, porque pues Mike, Lucas y Dustin ya andan de novios, Mike con 11, Lucas con Max y Dustin con Susie, o sea, Mike pasó de ser un líder humilde, sensible y valiente a un adolescente cretino y tonto, que pues obviamente por crecer ya no quiere jugar calabozos y dragones, pero pues dejan muy de lado a Will, se les olvida que Will pues nunca pudo disfrutar del todo de su infancia, o sea que se la robó el Vecna. En resumen, en la tercera y cuarta temporada, Mike se vuelve un personaje irritante y egocéntrico. El niño noble y empático que conocimos al inicio desaparece, dando paso a un adolescente caprichoso que parece haber heredado lo peor de su padre, la flojera emocional y el desinterés. Su relación con 11, antes tierna y genuina, se transforma en una dinámica desgastante y controladora. Ahora que ya puede estar con ella todo el tiempo, Mike la conduce hacia la rebeldía y la desobediencia, fomentando su distancia con Hopper y haciendo que 11 adopte actitudes que no van con su esencia. Hopper intenta ponerle límites, pero Mike reacciona con soberbia, desafiándolo incluso en su propia casa. Cuando Hopper muere, aparentemente, la carta que deja a 11 deja en claro cuánto la quería y cuánto daño hizo la inmadurez de Mike al impedir que se reconciliaran antes. Max incluso lo enfrenta diciéndole que 11 no es de su propiedad y que su poder le pertenece a ella, pero Mike disfraza su egoísmo de amor, justificando su necesidad de control con el miedo a perderla otra vez. En la cuarta temporada, su egoísmo y torpeza emocional llegan al punto máximo. Mientras 11 y Will viven en California, ella le escribe cartas llenas de amor, pero él jamás responde con la misma calidez, evita decir te amo o mostrar afecto real. Cuando finalmente se reencuentran, Mike no percibe el sufrimiento de 11 ni el amor silencioso de Will, quien incluso pinta algo para él sin que Mike lo entienda. En la pista de patinaje, 11 es humillada frente a todos y Mike solo muestra decepción al descubrir que ella le mintió sobre su vida para impresionarlo. O sea, todo tonto, en vez de preocuparse por su novia, por cómo se siente 11 al pues haber sido agredida por Angela, el tarugo dice, ay no me mintió, ay cállate Mike un rato por favor. O sea, la trama de Mike, Will y Jonathan se vuelve la más irrelevante de la temporada 4, los tres parecen estar ahí solo para estorbar. Sin embargo, en medio de esa monotonía surge una escena muy poderosa entre Mike y Will, donde este último le confiesa su amor de manera implícita, reflejando la empatía que Mike alguna vez tuvo, pero ya perdió. En resumen, Mike pasó de ser un líder valiente y sensible a un adolescente inmaduro, torpe y egoísta, incapaz de reconocer el amor ni la fuerza de quienes lo rodean. Mike Wheeler comenzó siendo el corazón de Stranger Things, un niño soñador, curioso y noble, que creía en la amistad, en la verdad y el poder de la unión. En la primera temporada era el alma del grupo, el que daba esperanza cuando todo parecía perdido, el que los unía y el que veía a 11 no solo como una niña con poderes, sino como alguien digna de amor y comprensión. Su relación con ella era pura, inocente, era una muestra de cómo el cariño puede nacer
incluso en medio del miedo. Pero con el paso de las temporadas, ese niño empático se fue apagando. La pérdida, el crecimiento y la inmadurez lo convirtieron en un reflejo de lo que alguna vez él prometió no ser: un chico egoísta, cerrado y torpe emocionalmente. Su amor por Once, antes dulce y genuino, se volvió posesivo y confuso, más centrado en su propio miedo a perderla que en dejarla ser libre. En su intento por protegerla, la asfixió. En su deseo de amar, terminó controlando. Mike también se distanció de quienes siempre estuvieron ahí para él. Trató mal a Will, ignoró a Max y se desconectó de la empatía que lo hacía especial. Lo que en la primera temporada era valentía y liderazgo, en la tercera y cuarta se convirtió en soberbia y desinterés. Es doloroso verlo caer porque sabemos que dentro de él sigue estando ese niño que se lanzaría al vacío por sus amigos, pero a la adolescencia, con sus inseguridades, su miedo y su ego, lo volvió a alguien irreconocible, un personaje totalmente detestable. En el fondo, Mike simboliza algo muy humano: cómo crecer a veces significa perder partes de uno mismo, partes que eran muy valiosas para otras personas y pues ya no están ahí. Y aunque su arco hasta ahora parece una caída en picada, todavía queda la esperanza de que en la quinta temporada logre reencontrarse con aquel niño que creía en la amistad, en la bondad y el amor sincero. Porque si algo merece el personaje de Mike Wheeler es recordar quién fue antes de dejar que el miedo lo convirtiera en alguien que ni él mismo reconocería.